Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Si un diplomático extranjero ha tenido que lidiar con tesón y paciencia con la crisis política que arrastra el país desde el pasado mes de enero, ese es Igor Garafulli, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y mediador del diálogo político nacional. Economista, académico y político de 51 años de edad, Garafulli egresó de la prestigiosa Universidad de Oxford y de la Universidad de Chile, su país. En febrero pasado, la ONU lo designó para bregar con el conflicto nacional y lo ha venido haciendo sin arrugar el rostro. Luego que el 17 de enero el Tribunal Supremo Electoral declarara al abogado Juan Orlando Hernández presidente de la República al ganar los comicios generales del 26 de noviembre, la oposición política afirmó su rechazo y el país revivió oscuros pasajes del golpe de Estado del 28 de junio del 2009 contra el presidente Manuel Zelaya Rosales. En febrero, Garafulli presentó cartas credenciales y desde ese momento se comprometió con la democracia, erradicar la pobreza y construir un desarrollo sostenible para Honduras. El terreno para que sucediera el acercamiento de la clase política estaba siendo preparado por la Junta de Convocantes, integrado por personalidades del ámbito nacional preocupados por el rumbo del país. En un comunicado a pocos días de su llegada al país, Garafulli invitó a los contendores en la arena política a mostrar voluntad política para construir condiciones para el diálogo nacional inspirado en el respeto para encontrar puntos de convergencia entre los distintos actores políticos. Sin embargo, a pesar de 18 reuniones previas, el país ha bordeado el precipicio de la polarización y radicalización de posturas a ambos lados del espectro político. Primero, lo hizo la Alianza de Oposición contra la Dictadura como estructura orgánica con Manuel Zelaya al frente. Al rechazo inicial se sumó Salvador Narrala, expresidenciable de la oposición, cuya disposición hacia el diálogo puso fin a la coalición contraria al gobierno. Con ruegos y pasos tímidos se agregó el Partido Liberal con su líder Luis Zelaya y una delegación que de forma intermitente busca una salida a la crisis desatada en enero y parte de febrero que dejó más de 2.000 millones de lempiras en pérdidas para la economía nacional. Es así como el 28 de agosto sectores políticos del país instalaron el diálogo nacional propiciado por las Naciones Unidas como instancia para reconciliar a la familia hondureña en sus diferencias tras las elecciones del pasado 27 de noviembre. El evento contó con la presencia del padre Germán Cálix por la Junta de Convocantes Antonio García, delegado de Nasralla, Maribel Espinosa por el Partido Liberal, Igor Garafulli por la ONU, Eval Díaz, delegado del gobierno, Luis Colindres por el Partido Nacional y Amanda Madrid de la Plataforma Ciudadana. El proceso tuvo semanas de estancamiento y recién fue retomado debido a la necesidad de respuestas específicas y nuevos acontecimientos como el colapso de una parte de la población que salió en caravana del país para migrar a Estados Unidos por la falta de seguridad, empleos y oportunidades. Además de acontecimientos que son un espejo para la nación como las presiones de Estados Unidos, de la Organización de Estados Americanos, la crisis político-humanitaria en Nicaragua y Venezuela, en donde el diálogo no ha tenido avances significativos. Buenos días, gracias por estar con nosotros. En la entrevista de Canal 11, recuerden que nos pueden sintonizar a través de Radio Visión Honduras, en la 90.1 en Tegucigalpa, la 90.9 en San Pedro Sula, en la Ceiba, Tela, Litoral Atlántico, en la 105.5, en la zona central del país, en la 90.3. Estamos en Comayagua, La Paz, Iguatepec, El Agua y Yojoa, todo el corredor central. Y en la cálida Choluteca estamos en la 90.5. Hoy tengo un invitado especial, una persona que ha venido al país a colaborar con todos nosotros y a buscar salidas, avenidas a los problemas políticos de Honduras. Está conmigo el señor Igor Garafulli, que está al frente del diálogo nacional. Él es de nacionalidad chilena y pues ya tiene sus meses de estar aquí. Es un placer que esté aquí. Muchas gracias por invitarme y ya cumplí 9 meses en tu país. ¿De qué parte de Chile es? Santiaguino. Y del Colo-Colo. Del Colo-Colo. Además. Sí, tengo un par de camisetas del Colo-Colo.
¿Qué piensa ustedes los chilenos? No han cambiado mucho de la señora Bachelet a Piñera en los últimos años. ¿Por qué eso, don Iván? Mira, ese es un ejemplo de una alternancia en el poder y para entrar ya directo a lo que venimos a conversar, tiene que ver con la posibilidad de reelegirse. En nuestro país la reelección está regulada por la vía de que tienen que dejar pasar un periodo. Entonces, eso es lo que se ha venido dando. La presidenta Bachelet fue electa el 2006, estuvo 4 añitos, después vino Sebastián Piñera, volvió a ser electa la presidenta Bachelet y en este minuto es presidente Piñera nuevamente. Entonces, la reelección, en ese caso, en esa realidad chilena, se ha regulado por la vía de que uno sí puede reelegirse, pero tiene que dejar pasar un periodo. Más adelante le voy a hablar de eso, porque aquí en Honduras usted ya sabe lo que pasa con esto de la reelección. Su experiencia en estos 9 meses, un amigo mutuo, un día me platicaba, óigame, me dice, es que nosotros los hondureños somos especiales y Garafuli ahí nos va a ir conociendo, me dice. ¿Cómo han pasado estos 9 meses? En esos 9 meses, una vez lo vi enojado, lo vi molesto, sí. Lo vi con... Usted y yo te voy a decir exactamente cuándo fue. Casi dijo que se iba. Bueno, dijo que se iba. Yo dije, ponga mi última hora ahí. El señor Garafuli está diciendo que ya se va. Ya no aguanta a los hondureños, ya se va. ¿Qué pasó? Claro, no, es que mira, ahí lo que pasó es lo siguiente. Que este proceso de diálogo ha tenido etapas. Y primero no se querían sentar a conversar, había una desconfianza muy grande. Luego accedieron gobierno y oposición a ir a una mesa. Pero la base de un diálogo es la búsqueda de la paz. Entonces, en ese momento lo que tú estás describiendo es cuando comenzaron a insultarse adentro de la sala de Naciones Unidas y en ese minuto yo dije, vamos a suspender la reunión porque todo el propósito de por qué estamos acá como Naciones Unidas es buscar reconciliación, es buscar la paz. Pero si adentro de la misma mesa de Naciones Unidas se ofenden y se levantaron, o sea, ahí yo cuando suspendí la reunión es porque no tenía claro si iban a llegar a las manos o a los golpes, porque no los conocía tanto, pero el lenguaje corporal de los que estaban en esa mesa, y te insisto, no es que yo tuviera ahí a unos chicos jóvenes, yo tengo 4 ministros de Estado, tengo 5 dirigentes de sus partidos políticos, entonces no era para que ellos estuvieran con ese tipo de actitudes. Sin embargo, al otro día, a las 8 de la mañana, uno por una cada delegación se excusó y retomamos esa misma tarde, al día siguiente, el diálogo. Aquí tengo algunas anotaciones. En un inicio usted dijo que concentrarse a dialogar en la crisis política de Honduras es en sí un logro nacional. ¿Sigue pensando lo mismo? Yo ahora pienso lo siguiente, que el proceso que hemos tenido ha valido la pena. Esa es mi primera gran conclusión. Porque tal cual tú dices, yo me acuerdo haber conversado con un dirigente del Partido Liberal, con Eduardo Martel, cuando estaba recién yo tratando de buscar la posibilidad de que se acercaran a la mesa. Entonces Martel me dice, mire Igor, nosotros hace tiempo, yo no tengo memoria de cuando me senté con el gobierno a nada. Entonces el solo hecho de que accedan a ir a la sede y estén sentados, eso ya es un triunfo. Y fíjate, Raúl, que después se transformó eso en un desafío. Hubo una primera reunión y no te miento, no estaba claro que iba a haber una segunda reunión, una tercera, y mi vara pasó a ser una muy, muy bajita. Era lograr que quisieran volver a la mesa a una siguiente reunión. Entonces eso se logró. Ahora, también para ponerle un poco de humor a las cosas, hubo 16 reuniones de prediálogo en que todo el mundo decía, bueno, pero ¿y cuándo empiezan a dialogar? O sea, porque ya todo el mundo estaba bastante agotado, aburrido. Hasta mis amigos en Chile me decían, oye, y si tanto llevas 6 meses en prediálogo, ¿cuándo es el diálogo? Pero contestando directamente tu pregunta, Raúl, de haber
ánimo de mucha desconfianza, ni siquiera querían ir a la sede de Naciones Unidas. O sea, si Naciones Unidas no le da garantías de neutralidad a todo el mundo, no sé qué lugar lo puede dar. Pero en febrero las cosas estaban tal que tuve que yo desplazarme a las sedes porque no querían pisar Naciones Unidas. ¿Qué experiencia ha obtenido 9 meses después de llegar al país? Estar en el prediálogo, en el diálogo, tener que ir a hablar a la sede de los partidos. Entiendo también que se reunió con Mel Zelaya una vez, estuvo con Mel, estuvo con otros líderes del país. ¿Qué experiencia le ha dejado esto? Mira, cada uno de los encuentros que tú describes han tenido un hilo conductor y era lograr que estuvieran dispuestos a sentarse a conversar. Entonces, no fue una, han sido varias en que yo he tenido que conversar con el expresidente Mel Zelaya, con su jefe de bancada Jorge Calix, porque yo destaco, aquí logramos que en la mesa viniera el Partido Liberal, representado a través de quien es su presidente y su directiva. Logramos que estuviese el equipo de Salvador Nasralla, por el lado del gobierno, 3, 4 ministros de Estado y la directiva del Partido Nacional. Eso es la estructura básica que ha estado conversando ya varios meses. Pero nunca estuvo el presidente Zelaya físicamente en esas conversaciones. Sí. Sin embargo, siempre yo busqué que él estuviese informado porque yo sabía que al final de este proceso, y ese es en el que estamos ya en estas semanas, todo lo que se hablara en esas reuniones iba a terminar en el Congreso. Y en el Congreso Libre tiene 30 diputados, es una fuerza que existe y por ende yo no quería que ellos se enteraran a última hora de cuáles son las propuestas que se van a llevar, sino que yo quería que ellos fueran viendo. Y por lo mismo yo les puedo decir responsablemente que Libre, a través de su dirigente máximo, Mel Zelaya, de su jefe de bancada, han ido conociendo cada etapa de este diálogo, no se han sentado en la mesa porque políticamente decidieron no hacerlo. Sin embargo, hace una semana atrás nos invitó el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, a todos los integrantes de la mesa de diálogo y él sentó a todos los jefes de bancada. Y ese fue un momento para distinguirlo, para destacarlo, porque ahí estaba sentado Carlos Zelaya, Jorge Calix por un lado, estaban los diputados de Alianza Patriótica y también estaba Elvin Santos por la bancada del partido y Maribel Espinosa, dirigente del partido. Entonces, yo soy optimista del momento en que estamos en este tiempo, porque es un momento en que yo escuché de voz de Carlos Zelaya y de Calix que las propuestas que le llevara el diálogo político, ellos las iban a considerar, las iban a estudiar en su mérito y si veían que eran buenas para el país, las iban a apoyar. Lo mismo, Alianza Patriótica, la Democracia Cristiana y cada uno de los partidos que estaba ahí. Al no estar Mel Zelaya en el diálogo, ni Libertad y Refundación, ¿qué pensaba usted? Porque si Nasralla era el candidato, el ingeniero Nasralla, pero Libertad y Refundación fue el músculo que lo catapultó y usted sabe, una dificultad terrible, pero nadie puede conocer la fuerza de Libre y la fuerza que tiene el Congreso. Correcto. ¿Qué pensó usted al nunca estar Mel ahí? ¿O qué le dijo Mel cuando platicaron solos? Él varias veces lo que me decía, y yo tengo que reconocerlo, él se ve una persona que tiene compromiso con su país, que tiene claramente una opción política definida. Sin embargo, es un político que ha gobernado en Honduras, que sabe perfectamente los códigos de que hay que llegar a acuerdos, en cuándo hacerlo y cuándo no, qué imágenes hay que... No, él es un político talentoso. Por lo mismo, es importante tenerlo incorporado. Nuestra forma como Naciones Unidas fue por la vía de tenerlo informado. ¿E informado de qué? Y aquí es donde yo, Raúl, me permito decirte, nuestro diálogo político fue mucho más allá de 3 o 4 reformas electorales, que son importantes, que después vamos a hablar de ellas, pero nuestro diálogo político cuando se lanza hace 2 meses tiene una mesa en que se discute si hubo fraude o no hubo fraude electoral, otra mesa en que se habla
de derechos humanos y si hay derecho o no a un decreto de amnistía para aquellas personas que hoy están privadas de libertad. Y otras 2 mesas hablaban de lo electoral y de lo constitucional. Entonces, este ha sido un esfuerzo que no le hizo el quite a los temas delicados y por lo mismo yo estoy muy orgulloso de que hayan estado dispuestos a conversar de estos 4 temas. Y de eso yo le hablaba a Mel Zelaya, cuando yo le decía, mira, cuando se está discutiendo de derechos humanos, ¿cómo libre no va a estar? Explícame por qué ustedes, si se está hablando aquí de una eventual amnistía, ahí libre tiene algo que decir y yo quiero que ustedes sepan que de eso se está trabajando. Y él obviamente entendió porque le son sensibles esos temas. Pero a eso me refiero yo cuando te digo que nadie en el país puede sentir que ha estado excluido de este diálogo. Han pasado 150 personas trabajando hace 2 meses con invitados, profesionales, delegados del Partido Liberal, no los 4 o 5 dirigentes que siempre se ven, sino que aquí, por el Museo Chiminique, en 4 salones, han desfilado trabajando de lunes a miércoles, de 3 de la tarde a 8 de la noche, muchos dirigentes, mucha gente de la sociedad civil, muchos invitados, y por ende ahí lo que ha habido es un esfuerzo de diálogo. Con el ingeniero Salvador Narrala, que ha platicado, ¿qué piensa de la posición de él y de sus representantes? Mira, él, yo te diría que era el que tenía mayores reticencias. Por cierto, Salvador quiere mucho a Chile. Ahí estudió Salvador. Mira, yo cuando escucho a Salvador transmitir partidos de fútbol, y se lo he dicho, le digo, mira, a ti se te salen palabras de chileno, no me vengas con cosas acá porque yo me doy cuenta. Entonces él me dice, no, pues yo estudié ingeniería en la Universidad Católica en Chile, y ese, mira, dice, hasta garabato decimos nosotros en chileno, palabrotas le salen como chileno, así que Narrala tiene claramente una fuerte influencia de Chile. Sí, voy a aprovechar. El ingeniero Salvador Narrala Salum está con nosotros también por la línea telefónica. Ingeniero, aquí está don Igor Garafuli. ¿Qué piensa luego de que él está hace 9 meses en el país, que ha llevado la conducción del diálogo nacional? Ingeniero, ¿cuáles son sus expectativas? ¿En qué usted no está conforme? ¿En qué sí lo ha satisfecho el diálogo? Pues quiero que el señor Garafuli y el pueblo hondureño escuche cuál es su posición en cuanto a esto del diálogo nacional que usted ha enviado sus representantes. Ingeniero Salvador Narrala, buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días a Igor. Y buenos días a la gente que está escuchando el foro de hoy, la entrevista. Yo estoy conforme con lo que ha hecho la ONU. Con lo que no estoy conforme es con la cobertura que mediáticamente se le ha dado a este evento de la ONU, que ha reunido, como dice Igor, a 250 personas. Yo creo que mediáticamente no se le dio la importancia que realmente tiene, porque hubo 4 mesas de 4 temas diferentes y de ahí va a salir importantes conclusiones una vez que este diálogo finalice el próximo viernes. Siempre se habló del diálogo como que si fuera una reunión entre 2 o 3 personas, tipo lo que ocurre en los foros o algo por el estilo. Estas fueron mesas de trabajo y de estudio. Estamos hablando de 250 personas. Hubo acuerdos entre la gente que me representa a mí y la gente que representa al Partido Liberal. Obviamente, en las mesas, el Partido Nacional, que impuso no solamente a los representantes de partido, sino además a los representantes de Juan Hernández, fueron reacios a las cosas más importantes por las cuales nosotros pedimos el diálogo. Hay que recordar que el diálogo se solicitó por parte de Luis Zelaya, del Partido Liberal, primero, y después por mí. Se pidió fundamentalmente para resolver 2 asuntos. Uno, los presos políticos y las personas que fueron asesinadas a partir del 27 de noviembre hasta, los primeros meses de este año. Ese fue el primer objetivo. La Mesa de Derechos Humanos fue para eso. Y yo esperaría que este viernes se produzca
la tan ansiada amnistía que el Partido Nacional no quiere darle a personas que fueron a las calles a reclamar por un indiscutible triunfo que obtuvo la alianza de oposición contra la dictadura. Hay 2.000 personas que no tienen acceso al trabajo hoy porque se encuentran sindicadas como terroristas por el simple hecho de haber ido a las calles a reclamar por el triunfo de la alianza de oposición. Hay personas que están presas y hay personas que sufrieron la pérdida de sus familiares, y dentro de la amnistía estamos pidiendo que sus familiares sean indemnizados. Esa es la Mesa de Derechos Humanos, que yo esperaría que este viernes se dé finalmente la amnistía por parte del gobierno, que es el único que se opone a la amnistía para esas personas, que se basan en el artículo 3 de la Constitución de la República. Después, la mesa del fraude electoral. El viernes, este viernes pasado, 9 de noviembre, mi compañero y representante principal dentro de la mesa de fraude electoral, Julio Larios, presentó las pruebas del fraude electoral. ¿Cuáles son esas pruebas? La prueba es el código de identificación de las máquinas que imprimieron las actas y los códigos de identificación de las máquinas que imprimieron los votos. Toda máquina láser, inclusive en las que uno saca fotocopias o que imprimen documentos, tienen un código oculto, que es un código no visible al ojo humano. Son unos puntos amarillos en los que sale la fecha en que fue impresa el acta, la hora en que fue impresa y el número de máquina. Eso ocurre desde 1980 en las empresas que tienen ese tipo de máquinas. Entonces se necesita que Igor, en su condición de principal anfitrión, solicite al Partido Nacional que entregue vía Tribunal Electoral, porque me imagino que el Tribunal Electoral, al no ser una entidad independiente, no lo va a aceptar, pero que entregue las actas con las cuales el Tribunal Electoral dice que Juan Hernández ganó las elecciones. Porque estoy absolutamente seguro, después de algunos ensayos que hicimos, que esas actas no fueron impresas por las mismas máquinas, todas. Hay algunas actas que fueron impresas en una fecha, otras que fueron en otras fechas impresas, e inclusive hubo algunas impresiones posteriores, cuando se necesitó reemplazar actas para fraguar el robo de las elecciones. Y la otra cosa que nosotros hemos solicitado el viernes 9, o sea, el viernes pasado, dentro de la mesa de fraude electoral a través de Julio Larios, son los contratos con Dale Vukanovich y con las otras empresas encargadas de imprimir las actas y de imprimir los votos, porque la gente miró, y eso es parte de la indignación de la gente, miró cómo entre el 27, 28, 29 y los días posteriores, se llegó al 4 de diciembre, aparecieron votos que nunca fueron doblados y actas que nunca fueron dobladas, lo cual significa que fueron introducidas en el sistema sin haber sido parte del sistema. Y eso que te acabo de describir es la forma como nosotros lo vamos a probar, pero ¿quién tiene las pruebas? Las tiene el Tribunal Electoral. Y el Tribunal Electoral tiene los contratos, por ejemplo, con la empresa Dale Vukanovich, que me declaró ganador la noche de las elecciones, igual que hizo con todos los presidentes anteriores. Esta vez, presionado por el gobierno de Juan Hernández, no dio el resultado. Ellos hicieron un contrato que no sé de cuántos millones de dólares fue, creo que de 15 millones de dólares, para tener el resultado de las elecciones temprano, a las 7 de la noche, como todos los años, y pese a que este sistema era mucho mejor, no la tuvieron. En realidad sí la tuvieron. De hecho, ahí hay una declaración de un periodista que yo la volví a publicar ayer, que platicó con Vukanovich y le dijo que yo ganaba las elecciones.
Y esas pruebas yo le pediría, bueno, mejor dicho, le pido oficialmente a través de tu programa a Igor, en su condición de mediador y representante de Naciones Unidas en Honduras, que se las exija antes de que se cierre el diálogo el próximo viernes al Tribunal Electoral, al Partido Nacional y a Juan Hernández, que son los que tienen en este momento esas pruebas que demuestran que hubo fraude. Porque si se demuestra que hubo fraude o se demuestra que no hubo fraude, porque existe la alternativa de que puedan demostrar que no hubo fraude, no sé cómo, pero la alternativa existe en la teoría de las probabilidades, entonces la gente va a quedar tranquila, porque yo, que voy a seguir reclamando mientras tenga vida, voy a quedar tranquilo de que se utilizó un método científico para demostrar que hubo o que no hubo fraude. Entonces, en este momento, yo voy a quedar satisfecho con Igor y con Naciones Unidas, y voy a mantener mi credibilidad con Naciones Unidas en la medida que pueda tener acceso a las actas del Tribunal Electoral para que sean sometidas a esa prueba en la cual vamos a ver los puntos amarillos que no son visibles al ojo humano, para ver si existe una emisión correlativa o si se introdujo actas que fueron impresas posteriormente y que no van a corresponder, porque la simple suma que argumenta el Partido Nacional de los votos en las actas no corresponde, porque la simple suma incluyó al momento del conteo y volvería a incluir, como lo pretende Eval Díaz y los otros representantes del Partido Nacional, volvería a incluir actas que no son del proceso, sino que fueron introducidas en forma ilegal para alterar la voluntad popular. Entonces, lo más importante hoy es resolver la crisis, y desviar la atención no corresponde. Por eso, cuando se mete otros temas, cuando por ejemplo en la mesa 3 de reformas electorales, que fue de la ONU, aparece Mauricio Oliva y recurre a la OEA, a la Organización de los Estados Americanos, y contrata por $250,000, 6 millones de lempiras, una asesoría internacional. Yo siento que él lo que está haciendo es prácticamente darle las espaldas y hacerle un desaire a Naciones Unidas, puesto que se acordó con la firma de Mario Pérez, que es el jefe de bancada del Partido Nacional, que los acuerdos para reformas electorales saldrían de la mesa de la ONU. Y él, Oliva, que está cuestionado por la propia OEA con el asunto de la Maxi, por eso salió Juan Jiménez Mayor de Honduras, se fue a la OEA, creo que hoy también está allá en la OEA, gastando dineros del pueblo hondureño para algo que se acordó con ellos mismos que sería tratado dentro de la mesa. Y el otro punto pendiente ahí es la intervención del Registro Nacional de las Personas, que no corresponde haberla hecha por parte del Congreso, fue hecha para borrar pruebas. Y nosotros esta semana, a través de destacados abogados, estamos siguiendo el proceso que hemos seguido siempre ante un ministerio público que no funciona porque sigue las órdenes de Hernández. Estamos impugnando la intervención del Registro Nacional de las Personas porque no correspondía de acuerdo a la ley hondureña y porque además violenta un acuerdo que se hizo para resolver lo del Registro Nacional de las Personas dentro de las mesas de diálogo, dentro de la mesa de reformas electorales. Y la cuarta mesa, que fue la mesa de institucionalidad, quizás la menos importante dentro de la razón por la cual se instaló el diálogo, que también está funcionando y también tiene resultados importantes. Pero lo que te acabo de decir, Igor, y lo que le acabo de decir a ti, Raúl, yo espero que esas pruebas sean solicitadas hoy mismo al Tribunal Supremo Electoral de Honduras para que se puedan comparar las actas y los votos en cuanto a la emisión de los papeles que sustentan los números por los cuales el Partido Nacional, con una simple suma, cree que se resuelve el problema, cuando en realidad no se resuelve porque no son papeles originales, sino que fueron papeles
falsificados, o mejor dicho, se retiró las actas originales donde yo ganaba para introducir actas que no son reales y que fueron impresas después, en las que yo, según ellos, no gané. Es la idea. Sí, ingeniero, por favor, si se mantiene en la línea, el señor Garafuli le contesta. Salvador y a toda la teleaudiencia, yo, Raúl, lo primero que quiero destacar es que Salvador Nasralla tomó una decisión y tuvo una postura valiente. Él en un minuto dado, cuando aquí la opción era o me sumo a un diálogo o sigo con un enfrentamiento en las calles, él apostó por el diálogo. Ustedes han visto, y recibió muchas críticas, y en ese minuto y durante todos estos meses yo siempre le dije, mira, Salvador, y a todo el equipo, a Julio Larios, a Tony García, van a ver ustedes como en el largo plazo el haber tomado una apuesta que era a sentarse a conversar con argumentos, permite tener el diálogo que hoy estamos teniendo. Entonces yo, sin ninguna ambigüedad, Salvador, te tengo que decir primero que ya Julio Larios te cumplió y me mandó una carta el jueves o el viernes pasado. Por lo tanto, esa información que tú estás solicitando, yo voy a hacer trasladarla al Tribunal Supremo para que esa información pueda ser verificada, contrastada. Porque les insisto, aquí la evolución y por qué ha valido la pena el diálogo es porque yo no estaba aquí, pero sí lograba mirar los videos y las noticias, y la tranquilidad con que hoy un ex candidato a la presidencia, Salvador Nasralla, dice, mire, esta es mi opinión, primero en el tema electoral, necesito ver esto. Segundo, esta es mi opinión en el tema de amnistía, necesito discutir esto. Tercero, no me parece lo que está sucediendo con una consultoría encargada por el Congreso. Todo eso es un signo de normalidad. Así son los países cuando ya están tranquilizados y está bajando la polarización y se puede tener un diálogo político. En ningún momento, y eso aquí termino la felicitación y el reconocimiento que le quiero hacer a Salvador y a todo su equipo, a Tony García y a Julio Larios, nunca dejaron en la mesa de decir estas mismas cosas que plantea Salvador. Nadie llegó a la mesa de diálogo bajando las banderas, perdiendo dignidad o mostrando sonrisas. Estas mismas cosas las vengo escuchando desde que arrancamos en febrero, ahora que es cuando ya tenemos un sistema que permite decir, mire, Naciones Unidas, ayúdenos por favor para que yo quede satisfecho, y si hubo fraude o no hubo fraude, necesito ver esto. Bueno, ya está el canal para que respetuosamente se pueda solicitar esa información, se analice, pero después hay que estar dispuestos a reconocer lo que de ahí surja. Entonces, nuevamente, hasta aquí dejo esa primera parte y sigo a tus órdenes, Raúl. Solo para contestar, darle luego la palabra al ingeniero Nasralla. Él habla de los presos políticos, de la mesa de fraude, de los contratos con las compañías que imprimieron los votos y la intervención que ha ocurrido en el registro de las personas. Mira, frente a eso, me parece que fue el jueves pasado, una de las mesas, la que efectivamente está viendo en detalle un supuesto fraude electoral, sesionó en la misma sede del Infop. Yo personalmente estuve sentado y estuvieron representantes de Salvador Nasralla, del Partido Nacional, de Gobierno, cuando los tres magistrados fueron relatando cómo fue el proceso. Yo, que soy chileno, que no vivía acá, tuve acceso a ver al gerente de informática que se presentó, dijo que él no tenía militancia política y que por favor le preguntaran. Y se le dijeron las mismas cosas que en el debate político escuchamos, que por qué se te cayó 640 veces el sistema, que por qué en un minuto dado no hiciste el anuncio a las 9 de la noche si tenías a las 7, y ahí con racionalidad, frente a cada cosa, había una respuesta, y una respuesta que era anotada por las partes y que es parte de una conversación. Entonces, si hoy, si se pudo tener esa reunión, yo no veo ningún problema en por qué no va a poder repetirse una con la información que está solicitando Salvador Nasralla. Respecto al Registro Nacional de las Personas, ahí yo también prefiero no hacerle el quite a las cosas que son incómodas. Ustedes, para nadie es sorpresa que producto de que se votó
en el Congreso y se intervino y se nombraron a 3 interventores, la reacción del Partido Liberal, que encabeza Luis Zelaya, su presidente y su directiva, fue suspender su participación en el diálogo y se suspendió casi por un mes. Entonces, hay cosas que no es ser inocente, es no hablarle a la gente de frente, cuando no se reconoce que sí tiene impacto decisiones que se tomen en el Congreso sobre acuerdos políticos que se estaban trabajando. Pero ¿cuál es el punto que quiero hacer? Que mejorar el Registro Nacional de las Personas y el Tribunal Supremo, Raúl, electoral, para la próxima elección y para que no quepan dudas del resultado de la próxima elección, es más que decidir un cupo para ti, otro para mí, uno para Libre, uno para Nacional. Eso de simplemente pensar que esas instituciones se van a fortalecer porque ahí entre una de un partido u otro, es no tener la película completa de lo que ahí sucede. Si vamos al Registro Nacional de las Personas, ellos ahí, de ahí depende el censo, el padrón electoral. El padrón electoral depende de las partidas de nacimiento. Hoy por hoy existe un sistema biométrico de seguridad para dar tarjetas de identidad. Esas máquinas biométricas hay que comprarlas. En segundo lugar, hay que salir a fichar y nuevamente ir a los 18 departamentos de Honduras para que la gente vuelva a registrarse. ¿Cómo se registra la gente en el Registro Nacional de las Personas? Con su partida de nacimiento. Si no hay claridad en las partidas de nacimiento, vamos a tener nuevas tarjetas de identidad sobre las que existen dudas. Eso no puede suceder. El punto que te quiero hacer es que de la mesa de diálogo, y por qué digo que valió la pena el diálogo, es a partir de que se necesita modernizar y fortalecer toda la institución. No es, y sobre eso, ayer me decían que hay 43 recomendaciones que ya la mesa de diálogo, donde fue gente experta en esto, va a hacer eso, pero en buena lid, en el sentido de entender que es una institución pública, con cobertura nacional, con presupuesto, con personal, y que si no se fortalece ese registro de personas, vamos a dudar del resultado en la próxima elección. Entonces, en corto, con designar a 3 de un partido u otro, es una parte. Ok, importante, se votó, hubo 115 votos, hay que reconocer eso, listo. Sin embargo, eso no nos garantiza que la institución va a estar moderna, sólida y en condiciones para la próxima elección. Ingeniero Narrala, ¿qué piensa de lo que expresa don Igor? Bueno, él lo acaba de mencionar. Los acuerdos políticos, ese acuerdo político que se llegó en el Congreso Nacional para la intervención del Registro Nacional de las Personas, no correspondía. Primero porque tenemos un problema de fondo. Igor es un diplomático, no lo va a decir, pero tú y yo, Raúl, lo conocemos muy bien. El Congreso Nacional, la mayor parte de las personas están cuestionadas. El Mauricio Oliva está cuestionado. La Corte Suprema de Justicia está cuestionada. Este señor Olivio, que fue puesto como juez para determinar el caso del hermano del expresidente Lobo de corrupción, está cuestionado por corrupción cuando fue secretario del Infop. O sea que tenemos una estructura nosotros, que eso no es culpa de Igor, tenemos una estructura de cuerpos de mando que fueron puestos por Juan Hernández, que es el actual gobernador de Honduras, que está corrupta. Entonces, la solución a través del Congreso no es culpa de la ONU, que así sea, es una solución que no va a dar resultado. ¿Qué fue lo primero que hicieron al llegar al Registro Nacional de las Personas? Primero, decir que se habían mojado documentos por las lluvias, y posteriormente el lunes antepasado que se les metieron a robar y que se robaron unas computadoras viejas. Entonces, el problema es que el Congreso Nacional está discutido por corrupción, y las decisiones que va a tomar son acuerdos políticos para protegerse y para tener más impunidad. Por lo tanto, yo le sugeriría a Igor que, bueno, él ya lo aceptó que lo va a hacer, que va a hablar con el Tribunal Electoral, que pida las pruebas y
le diría a Juan Hernández y a sus representantes que busquen una salida en este momento que ya prácticamente ha quedado demostrada su corrupción y la ingobernabilidad permanente de todos los días, algo sin precedentes en la historia, por lo menos la historia que a nosotros nos ha tocado vivir entre 1963, que yo recuerdo cuando fue el golpe de Estado, de 1963 hasta ahora. Yo nunca había visto en Honduras una ingobernabilidad diaria, permanente en todo el país. Entonces, a Juan Hernández, si le tenemos que dar un consejo, si acaso él acepta consejos, habría que decirle que a través del diálogo se puede pactar una salida de él, del gobierno, pacíficamente. Porque ¿qué podemos avisorar una vez que termine el diálogo de las Naciones Unidas este viernes? Lo que se puede avisorar es que el Partido Nacional y el representante de él, que ya no va, que se llama Eval Díaz, lo que va a pasar es que se va a decir públicamente que el diálogo no funcionó, cuando en realidad el diálogo sí funcionó. De hecho, la situación que vive hoy el país es producto de lo que tenemos en el diálogo, y ahí están las soluciones. O sea, el diálogo ha producido las soluciones para que se resuelva la crisis en el país. Pero ¿qué va a pasar? Lo estoy un poco anticipando. Va el diálogo a decir, entreguen las pruebas de las actas y de los votos que pide uno de los partidos. El Partido Liberal está de acuerdo, y eso sube a la instancia superior. En la instancia superior solo somos 3 personas: Luis Zelaya, Salvador Narrala y el representante de Juan Hernández. Entonces, si ellos no quieren entregar esas pruebas, se va a continuar con la gente inconforme y la crisis no se va a resolver. Entonces, Juan Hernández tiene hoy una oportunidad de oro de decir, señores, no puedo seguir gobernando esta ingobernabilidad y doy paso a las soluciones. ¿Cuál es la solución más legal? Y sería bueno que sobre esto, Raúl, si tienes chance de hacer un programa con personas que entienden de abogacía, lo hagas. Porque realmente se habla de ir a un plebiscito, se habla de llamar a una constituyente o preguntar en un plebiscito por una constituyente. En realidad estos procedimientos no son tan legales como la simple aplicación de la ley que se puede hacer en este momento. ¿Qué tiene que hacerse? El señor Hernández lo único que tiene que hacer es decirle a su fiscal, Óscar Chinchilla, que hable con la Corte Suprema de Justicia y la Corte se pronuncie sobre los amparos e impugnaciones presentados en contra de la reelección a partir de abril del 2015, cuando la Corte Suprema de Justicia pasada autorizó que se hablara de reelección y en ningún momento autorizó la reelección. Y cuando él se presentó como candidato del Partido Nacional, también se presentaron impugnaciones. Después, cuando él se presenta para candidato o gana las elecciones en teoría en diciembre del año pasado, se impugnó, y todos esos documentos legales están en poder de la Corte Suprema, del señor Argueta. Entonces, Argueta no le da curso a través de la Sala Constitucional a todas estas impugnaciones presentadas en tiempo y forma. Si Argueta, por presión del fiscal Chinchilla, le da curso a esas impugnaciones que se han presentado, entonces todo se resuelve y Juan Hernández tendría una salida pacífica del poder. Porque lo otro que va a suceder, que podría suceder, es que un gobierno extranjero le obligue a salir de una manera poco decorosa por la puerta de atrás, a raíz de la ingobernabilidad que vivimos y que seguiremos viviendo en forma acentuada en la medida que él insista en permanecer en el poder en los próximos meses. Esto se puede resolver simplemente con que Óscar Chinchilla le dé la presión a la Corte Suprema, como ocurre
en todas partes del mundo donde se jactan de tener gobiernos democráticos. Y así se resolvería la crisis con la salida de Hernández, que es prácticamente lo que quiere la gente, en su mayoría, 8 de cada 10 personas. Por eso Hernández no aparece prácticamente en actos públicos, no anda circulando por las calles, y por eso la gente cada vez está escapando en mayor cantidad hacia los Estados Unidos, produciendo un problema grande para Guatemala, para El Salvador y para los países por los cuales transita rumbo a los Estados Unidos. Salvador, el viernes finaliza el diálogo. ¿Qué piensas de la gestión que ha hecho en el país don Igor, que ya tiene 9 meses? Y bueno, tú hablas de una salida pacífica de Juan Orlando Hernández, que como tú y yo sabemos, pues eso no creo que los nacionalistas estén de acuerdo con eso. ¿Qué va a pasar entonces, Salvador? Mira, si los nacionalistas no quieren salir, no quieren que salga Juan Hernández por la forma pacífica, entonces nuestro país está condenado a continuar con su economía parada. Yo conozco a los empresarios. Antes de que Juan Hernández hiciera el fraude, los empresarios solamente invertían las ganancias de sus negocios. Nunca metieron capital fresco. Eso desde el gobierno, desde el año 2015, 2016, 2017, no se ha inyectado capital fresco a la economía hondureña. Lo que se invierte es ganancias. Eso significa que hay poca generación de empleo en un lugar ideal para generar empleo, que es Honduras. Entonces, va a continuar parada la economía por el capricho de Hernández. Van a continuar quemando llantas porque él persiste con privatizar todas las instituciones. Entonces, va a haber caos. La gente va a protestar porque los sueldos no le alcanzan, y toda esta situación se va a ir magnificando. Vamos a tener un 2019 con muchas muertes, con muchos reclamos, con mucha represión. Veo que el gobierno compró unos drones para perseguir a la gente. Cada bomba lacrimógena cuesta 5.000 lempiras. Se lanzan como si se regalaran confites. Y 2019 y 2020 van a ser horribles hasta que ellos acepten, ya en el 2021, como pretenden y como han dicho en el propio diálogo, ellos quieren que el plebiscito para preguntar por la reelección se haga en el 2021, que es el año que corresponde a las elecciones. Pero antes de eso tenemos más de 2 años, 2019 y 2020, donde la situación se va a poner caótica. Estados Unidos va a tener que continuar ahí con su ejército impidiendo que la gente nuestra se acerque a las fronteras. Esto va a producirle a Estados Unidos también un problema geopolítico con otras potencias que no van a estar de acuerdo con eso, porque supuestamente las fronteras están en contra de los derechos humanos y nuestras personas van a continuar desfilando, tratando de escapar de la muerte y del desempleo. Eso en cuanto a lo que se viene para los próximos días. Seguramente tendremos una Navidad, no sé si parecida o peor a la que tuvimos el año pasado, que fue una Navidad horrible por culpa del fraude, porque si no hubiese existido fraude la gente no tendría ningún problema, como no tuvo ningún problema cuando el fraude no fue tan escandaloso en el año 2013, en las elecciones número 1, que Juan Hernández se impuso en el poder porque él realmente no las ganó. Y en cuanto a Igor, bueno, él es un diplomático. Hay cosas que los diplomáticos no pueden decir, aunque estén de acuerdo con lo que digan los interlocutores, como yo, como Zelaya o como cualquier otra persona. Ellos tienen sus códigos diplomáticos y simplemente actúan en función de las autorizaciones que les han dado. Y te voy a poner un ejemplo de alguien que no actuó de esa manera. Juan Jiménez Mayor, en su oportunidad en enero, cuando delató a Mauricio Oliva y 140 diputados y los descubrió como ladrones a través de las organizaciones no gubernamentales, automáticamente al salirse de los códigos diplomáticos fue separado de su cargo como director de la misión de apoyo contra la impunidad. Así que
Igor, te felicito por el trabajo que has hecho, has sido un amable componedor y esa tiene que ser la labor tuya. Tu labor en este momento es decir, señores del Partido Nacional, una de las partes ha pedido por escrito y públicamente hoy a través de un medio de comunicación importante como es Canal 11, que necesitan ver las actas, los votos y los contratos que rigieron y que se emitieron durante el proceso electoral, y seguramente que lo va a pedir, pero no depende de Igor que el Partido Nacional los entregue al diálogo. Si el Partido Nacional no lo quiere entregar al diálogo, no es culpa de Igor, es simplemente culpa del Partido Nacional, que a través de Juan Hernández sabe que esa es la prueba que demuestra que hubo fraude tecnológico. Porque quiero también aclararle a la gente que me está escuchando a través de esta entrevista que ese fraude del cual estoy hablando y solicitando pruebas es el fraude tecnológico, porque antes de él hubo un fraude físico cuando el Partido Nacional puso a votar aproximadamente 300.000 identidades emitidas y que han estado rodando por el río Choluteca. En Honduras se emitió 600.000 identidades que fueron utilizadas para votar, y para eso también se ha solicitado los cuadernillos de votación. No lo había dicho en la primera parte, los cuadernillos, porque en los cuadernillos aparece que gente que está muerta, aproximadamente 300.000 personas muertas, aparecen votando por el Partido Nacional en las 18.000 mesas. Y además de esas 300.000 personas muertas que aparecen como votantes y que son parte del fraude físico y no del fraude tecnológico al cual me he referido en esta entrevista, además se emitió 300.000 identidades de personas que viven en los Estados Unidos, y con esas identidades votó el Partido Nacional a favor de Juan Hernández y además a favor de los diputados. Por eso, con el famoso vote en raya, aparece 61 diputados, un hecho impensado y que no corresponde a la realidad. En realidad, la gente, si no se toma en cuenta esos 600.000 votos con identidades de personas muertas y de personas que estaban en Estados Unidos cuando se produjo su votación en los cuadernillos aquí en Honduras, si se toma en cuenta eso, el Partido Nacional no tendría 61 diputados, tendría 30 diputados, y la Alianza de Oposición contra la Dictadura tendría 60 o más diputados, y seguramente el Partido Liberal tendría más. Entonces hay que distinguir dos tipos de fraude: el fraude físico en las mesas del 26 de noviembre y el fraude que estamos discutiendo en la mesa del diálogo número 2 o número 1 de fraude electoral, que es a la que me refiero y para la cual oficialmente estoy solicitando públicamente se entregue las pruebas por parte del Partido Nacional para que el diálogo de Naciones Unidas cierre con resultados que a la gente por lo menos le hagan sentido. Bien, muy gentil al ingeniero Salvador Narrala, que ya está con su partido en formación, El Salvador de Honduras también, por su amplia participación esta mañana dialogando con don Igor Garafuli. Ya ve, conseguí un buen diálogo entre usted y el ingeniero Narrala. Sus conclusiones sobre lo que ha dicho El Salvador. Primera conclusión es que veo a un dirigente que fue un candidato a la presidencia, que maneja al detalle cada una de las mesas y los contenidos, y eso habla muy bien de él. Ahora él, yo sé que fue hasta profesor universitario por muchos años, por lo que uno lo ve con claridad explicar sus argumentaciones. En lo que a mí respecta, yo por lo general nunca le hago el quite a las alusiones. En mi caso yo soy un mediador, soy un funcionario internacional, obviamente tengo una participación política previa que me hace entender de mejor manera lo que hace una oposición y la responsabilidad que tiene el gobierno. Por lo tanto, espero que quizá en otro programa, Raúl, tú vas a tener, o si ahora se puede contactar a Eval Díaz o a alguien, porque lo que la gente se merece siempre es tener ambas posiciones. Ahora, con mucha claridad y con mucho tiempo, Salvador Narrala hizo lo que hace un líder de la oposición. Sin embargo, no me toca a mí tomar la postura de defensa del gobierno, porque mi rol aquí es muy claro. Yo estoy para ayudarlos a conversar
pero no puedo tomar partido y creo en estos 9 meses que ustedes me han visto, Raúl, he tenido exposición en los medios cada día durante estos 9 meses. He logrado hasta el momento mantener una neutralidad y asegurarle ecuanimidad a ambas partes y aspiro a continuar con eso hasta que termine el diálogo. Sí. Gracias, Salvador. Ya está. Bien, ya cortó. Gracias al ingeniero Salvador Narrala. Vamos a una pausa y continúo esta mañana con don Igor Garafuli en un momento. Bien, continuamos. ¿Qué piensa el ministro de Valdías, que ha representado al gobierno, al presidente Hernández en el diálogo nacional? Ministro, estoy aquí con don Igor. El viernes finaliza el diálogo. El gobierno, ¿qué piensa? Hoy es martes, miércoles, jueves, el viernes finaliza el diálogo. ¿Qué se ha logrado, ministro, con este diálogo dirigido por don Igor Garafuli? Buenos días, ministro de Valdías. Muy buenos días, Raúl, pueblo hondureño, y a Igor. Agradecerle a Igor y a Naciones Unidas ese compromiso con el pueblo hondureño por facilitar una mesa de diálogo con los actores políticos que han estado presentes, como el Partido Liberal, la representación de Salvador Narrala, el Partido Nacional y el gobierno. Bueno, con relación a lo expresado por el ingeniero Salvador Narrala, él es muy fiel a su línea de comunicación. Es una persona muy errática, hoy dice una cosa, mañana otra, y miente con facilidad. Sin embargo, a pesar de que él ni siquiera tiene partido político, hemos estado trabajando con su representación en la mesa de diálogo. No lo hemos menospreciado. Hemos reconocido que hay un gran sector del pueblo hondureño que cree en él. Debemos recordar que cuando llegaron a la mesa de diálogo llegó como representante o como el candidato de la alianza de oposición. Después se fue desintegrando, se salió el Pino, llegó el Pino, se salió, llegó Manuel Zelaya Rosales, que no quería hablar con el gobierno, se fue, y solo quedó Salvador Narrala con su grupo. Y nosotros seguimos manifestando nuestra voluntad de trabajar con quienes quisieran construir el diálogo, y ahí estamos. Nosotros sí vemos con entusiasmo lo que se ha hecho. Nosotros creemos que sí estamos cerca ya de lograr acuerdos que podamos enviar al Congreso Nacional. Hay varios temas que hay mucho trabajo de los equipos en las mesas de trabajo. Yo creo que va a ser importante. Yo creo que sí va a ser importante. No lo veo con negativismo. El gobierno ha mostrado su compromiso. El presidente Hernández ha estado pendiente del diálogo, respaldando las acciones, y lo seguiremos haciendo, Raúl. A pesar de las expresiones como las del ingeniero Narrala, nosotros estamos anuentes, dispuestos, con voluntad, porque al final de cuentas aquí hay un fin principal, y es que logremos que el próximo proceso electoral del 2020 sea diferente al que tuvimos en el año pasado, sea un proceso creíble, confiable, altamente participativo, con nuevas reglas, con instituciones reforzadas a través de los acuerdos políticos. Esa es nuestra aspiración, que no se repita un noviembre 2017, que volvamos a la senda del respeto a los resultados electorales, no importa cuáles sean y no importa quién gane, para que el país no sufra las consecuencias que sufrió en el 2017. Ese es nuestro mayor interés, y seguiremos conversando a pesar de los vaivenes de otros actores. Nosotros seguiremos impulsando hasta lo último. Así que de nuestra parte
Raúl, va a haber siempre buena voluntad, como la ha habido siempre. Nunca nos retiramos de la mesa del diálogo. El ingeniero Salvador Narrala se retiró un par de veces, el Partido Liberal también, suspendió por un tiempo, pero el gobierno del Partido Nacional nunca nos hemos retirado, hemos estado ahí fieles al llamado, llamándolos a ellos permanentemente. Así que seguimos entusiastas, creemos que sí vamos a llegar a acuerdos. Y quiero decir también que la representación de Narrala en la mesa, Julio Larios, Tony García, han sido personas bastante disciplinadas, coherentes, consecuentes, y le han dado también un endoso de respeto a la mesa de trabajo. Así que nosotros, por el contrario, más bien estamos entusiasmados en que vamos a llegar a acuerdos y que los vamos a enviar al Congreso Nacional. Finalmente, ministro, ¿qué acuerdos se pueden llegar? ¿Qué acuerdos finales? Este viernes termina el diálogo. ¿Qué es lo más importante que se va a haber logrado después de que él ha estado aquí ya casi 9 meses al frente de este importante diálogo y que usted ha estado al frente de la representación del gobierno y del presidente Hernández? Mire, estamos muy cerca ya de tener la redacción final de la propuesta para el tema de la consulta. Creo que solo nos falta discutir un poquito más cuál es el tiempo en el que debe hacerse la consulta. La consulta popular, es decir, preguntarle al pueblo sobre el tema de la reelección presidencial. Eso es un tema bastante importante. De ahí hay otros que tienen que ver con la elección de diputados nacionales, que por lo menos de los 128, por lo menos 20 diputados deben ser electos con un apoyo nacional para que respondan a los intereses nacionales, diferenciándose de los diputados departamentales que responden a su electorado, a su localidad. Eso es un intermedio entre lo que es la Cámara Baja o lo que es los congresistas y el Senado que existe en otros países. Ese es un tema que lo hemos venido trabajando mucho y creemos que hay un acuerdo importante. Otra propuesta que hemos hecho es la elección de presidente por distrito electoral. Es diferente a la elección, al sistema que tenemos en este momento, porque en este momento la mayoría de las descalificaciones que tenemos desde el 2006 a los procesos electorales es cuando tenemos resultados cerrados. Imagínese usted, en el 2006 el resultado electoral no fue claro cuando ganó Mel Zelaya. Después él salió diciendo que pues había habido fraude en esas elecciones del 2006. Después, en el 2010, Salvador Narrala dice que ganó. Xiomara Castro dice que ganó. Y en este otro proceso, imagínense lo difícil que fue. Entonces, ante esa posición, ante esa situación de resultados cerrados, nosotros propusimos que hubiese elección de presidente por distrito. Si tenemos 100 distritos o 120 distritos, el que saque más distritos es el que gana. Pero ya no vamos a estar peleando por resultados cerrados. Si gana por un distrito, 2 distritos, con toda una propuesta que estamos haciendo, ese es uno de los temas. De ahí ellos han planteado un tema de amnistía. Nosotros todavía no estamos convencidos de que el tema de la amnistía sea bueno para el país, pero estamos debatiéndolo con responsabilidad y nosotros creemos que esta semana podemos ya aterrizar esos temas, para ser bastante francos. De ahí viene el tema del Tribunal Supremo Electoral, el tema del Registro Nacional de las Personas. Hay una serie de temas que gracias a los equipos de trabajo de todas las partes del Partido Liberal, del Partido Nacional, del gobierno, de los equipos de Salvador Narrala, pues se ha avanzado y tenemos la responsabilidad de tomarlo con la seriedad del caso, plasmarlo en un documento que enviemos al Congreso Nacional. Así que nosotros lo vemos así, seguimos viéndolo con entusiasmo. Está en un camino duro, difícil, donde hace unos días, por ejemplo, tuvimos al señor Luis Zelaya y a Salvador Narrala llamando
casi a la insurrección, y sin embargo nosotros seguimos en la mesa de diálogo. Ahí ya pasaron aquellos momentos en el que había aquellos encontronazos. Ahora, a pesar de eso, nosotros entendemos que ese es un juego político, que esa es la labor de la oposición, esa es la estrategia que ellos han definido para oponerse al gobierno, y es parte del juego, así que nosotros lo tomamos con madurez. Si nos aguanta un minuto, por favor, porque don Igor aquí tiene unas respuestas y también así pueden dialogar. Don Igor. Muchas gracias, Raúl. Eval, muy buenos días. Quiero destacar lo siguiente. Hemos estado trabajando juntos, tú encabezando la delegación del gobierno, ya por varios meses, pero a ti te ha acompañado el ministro de Gobernación, Leonel Ayala, te ha acompañado la ministra Carla Cuevas y muchos funcionarios de gobierno. Entonces yo lo primero que tengo que decir, porque eso nobleza obliga, es que a mí me cuesta, de verdad, entender cómo han podido tu equipo de gobierno y sobre todo tú, al nivel en que estás por tu puesto, dedicarle tantas horas a este diálogo político. Lo que entonces significa que sí hay un compromiso por parte del gobierno con dialogar. Entonces, ese reconocimiento yo te lo tengo que hacer a ti, a Leonel Ayala, a Carla Cuevas y a cada uno de los funcionarios que han venido. Porque en política los hechos hablan por sí mismos. Es decir, en otros espacios donde Naciones Unidas ha mediado, yo te tengo que decir que por lo general se envía a funcionarios de menor nivel, se dan largas, se evitan temas. En cambio, hoy nosotros a estas alturas ya es simplemente ver que durante 9 meses ustedes como gobierno han presentado a sus más altos funcionarios de gobierno disponibles para una conversación. Pero el mayor mérito es que yo no he escuchado nunca que ustedes se hayan opuesto a discutir algún tema. Y yo creo que eso es lo que nuevamente va a hacer que este diálogo valga la pena. Porque aquí, claro que es incómodo, y me imagino para ustedes y para el presidente, que una de las mesas se llame revisemos si hubo hechos irregulares en las elecciones. Pero también ustedes pudieron incluir ahí, revisemos también cómo estuvo la participación de maras, pandillas, crimen organizado, y eso se pudo poner ahí como tema. Entonces, algo que hubiese sido fácil de decir, no, mire, de ese temita no hablemos, ustedes concurrieron a aceptarlo, y yo creo que el país se beneficia de que si ese es un tema polémico, bueno, ahí está, se conversa, y hoy por hoy estamos en un nivel en que ustedes escucharon, Salvador Narrala pidió una nueva precisión respecto a actas y documentos, y yo entiendo que el Tribunal Supremo Electoral va a tener la mejor disposición que ha tenido hasta el momento de también probar su verdad, pero probarla con argumento, con tiempo, con calma. Nuevamente, si yo aquí lo que destaco es, nada de lo que aquí se ha dicho es diferente a lo que ustedes debaten a veces por Twitter, en la página de Facebook. El punto es que ahora hay un escenario en el que si se quiere pedir un acta, hay una forma. Yo firmo una carta y se la pido al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo viene ellos o mandan la información que se ha solicitado y todos tienen acceso a escuchar y preguntar. Entonces, esa manera es la que permite avanzar y no quedarse siempre pegado en el mismo tema. Don Eval, ministro. Sí, no, efectivamente, bueno, agradecer las palabras de Igor, pero efectivamente sí ha sido, y no solamente el caso del ministro Leonel Ayala, que ha sido muy constante, también hemos tenido a José Noé Cortés acompañando la delegación del gobierno, Carla Cueva, sino que también el secretario de Seguridad ha sido muy anuente, y todos los ministros a quienes les hemos pedido apoyo. Ha habido total apertura porque es el compromiso del presidente Hernández. Y él se comprometió ante el pueblo hondureño a no rehuir ningún debate, y lo estamos haciendo. Por eso, repito, al margen de que otros puedan dudar, nosotros creemos que estamos cerca de lograr acuerdos, y nosotros, créanme, pueblo hondureño, que realmente estamos comprometidos con sacar algunos acuerdos, la mayor cantidad de acuerdos posibles, para que el Congreso Nacional pueda tener estos aportes y las fuerzas políticas puedan al final darnos las reformas electorales que el país necesita
y otras reformas institucionales que el país necesita. Así que nosotros esperamos que los meses de diciembre y enero sean meses de mucha actividad en el Congreso Nacional, porque ahí se cierra la ventana. En el mes de enero se cierra la ventana, la posibilidad a poder construir un nuevo esquema electoral y las reformas institucionales que se acuerden. La consulta, las reformas al Tribunal Supremo Electoral, al Registro Nacional de las Personas, nuevas figuras electorales, y luego prepararnos ya para el nuevo proceso electoral donde el pueblo hondureño va a elegir un nuevo presidente, pero con nuevas condiciones, para que vayamos saliendo de estas situaciones. Así que agradecer y decirle al pueblo hondureño que al menos de parte del gobierno de la República hay compromiso, lo hemos mostrado y seguiremos hasta el último minuto luchando para que los trabajos de las mesas y las aspiraciones del pueblo hondureño se traduzcan en acuerdos que el Congreso Nacional pueda tener como insumos para transformarlos en reformas constitucionales y en nuevas leyes. Muchas gracias al ministro de la Presidencia, don Eval Díaz, y representante del gobierno en el diálogo nacional. Unos mensajes de importancia y continuamos con don Igor Garafuli. También vamos a hablar con doña Maribel Espinosa, la abogada Espinosa, representante del Partido Liberal de Honduras. Volvemos. Bien, continuamos. Hoy hemos tenido el diálogo aquí en la entrevista con el señor Garafuli, ha estado el ingeniero Salvador Nasralla, el ministro Eval Díaz, y ahora está la abogada Maribel Espinosa. Abogada, es un gusto saludarle. ¿Qué conclusiones tiene como representante del Partido Liberal? El viernes finaliza el diálogo. El Partido Liberal, ¿qué piensa se ha logrado en esta mesa de diálogo que ha dirigido don Igor? Buenos días, abogada Espinosa. Un gusto que esté con nosotros. Muy buenos días, don Raúl, don Igor Garafuli en el estudio. El Partido Liberal piensa que aquellos que perdieron la capacidad de soñar y dialogar por una mejor Honduras no pueden ofrecer o dirigir a los ciudadanos a un mejor destino. Creo que todas las delegaciones nos hemos esforzado, hemos tenido nuestras diferencias profundas, pero igualmente nos hemos esforzado en encontrar los puntos de consenso. Y en ese esfuerzo, con ese apoyo de Naciones Unidas, estamos muy esperanzados en lograr acuerdos el día viernes. Creo que tenemos que darle el ejemplo al país que el pesimismo solo es el recurso de los incapaces. Y pensamos en el Partido Liberal desde el 22 de diciembre, en que don Luis Zelaya propuso el diálogo como la salida para la crisis, creemos que es la ruta correcta. Estamos bastante cerca y creemos que podemos darle al país esperanza de transformar, y en ello nos hemos esforzado con diversas propuestas, ya sea en reformas constitucionales, en reformas electorales y finalmente encontrar una salida a la crisis política que desde la perspectiva del Partido Liberal fue ocasionada por la reelección en la forma en que fue adoptada. Nosotros soñamos con que el pueblo finalmente decida si quiere la reelección o no en Honduras. Ese fue el punto. Asimismo soñamos encontrar el camino de la reconciliación mediante la amnistía para esos jóvenes que se manifestaron en las calles, para sus víctimas. Creemos que ese es un paso importante para decirle a Honduras, somos hermanos, nos hemos equivocado, pero estamos rectificando. A mí me parece que estos temas no es de ganar o perder. Yo creo que ganamos todos, gana Honduras. Sí. Permítame unos minutos, por favor, abogada Maribel Espinosa. Don Igor,
sus comentarios. Y bueno, aquí hemos tenido el diálogo hoy en la entrevista. No, yo te comentaba que eso también habla muy bien de ti, Raúl, y tu programa, porque efectivamente los actores principales hoy han conversado y a mí me ha gustado mucho poder escuchar que frente a todo el país ellos, la gracia que han tenido todos los que nos han acompañado esta mañana, Raúl, es que lo que dicen en la mesa también lo dicen afuera y eso... No hay un doble discurso. No hay doble discurso. Entonces yo también tengo que decir que Maribel Espinosa no solo es una dirigente del Partido Liberal, sino que ella es una abogada reconocida y respetada en la plaza. Y además hay que hacer un reconocimiento. Es una de las 2 mujeres que ha participado en todas las reuniones y créame que a todo el grupo que estamos ahí nos ha ordenado, nos ha disciplinado y todo el mundo espera durante muchas horas que ella abre su carpeta y trae una propuesta. Y fue ella, o sea, fue de la estructura de una carpeta que abrió Maribel Espinosa que dijo, mire, estructurémonos en 4 mesas y lo propuso. Segundo, a la reunión siguiente, ¿saben qué? Esta es una propuesta de temas para discutir en cada mesa. Y ahí están los 51 temas de los que estamos hablando. Con esto, ¿qué es lo que quiero hacer? Primero, un reconocimiento a Maribel, pero decirles que cuando yo afirmo que el diálogo lo han construido los hondureños y que Naciones Unidas apenas ha hecho el poner una mesa neutra en que se sientan cómodos, eso es lo que quiero reforzar. Es decir, si este diálogo tiene 4 mesas, es porque los dirigentes hondureños, y en especial Maribel Espinosa, junto a Octavio Pineda, Quique Ortiz, Eduardo Martel, propusieron que se hablara de 4 temas, en 4 estructuras. Y si hay 51 temas que se han discutido durante estos últimos 2 meses, es también 51 temas que pusieron los dirigentes hondureños para buscarle una solución. Sí, abogada Maribel, su participación final y pues estamos a la expectativa del cierre de este diálogo. Nosotros pensamos que los verdaderos enemigos del diálogo han sido los que se aferran al status quo. Nosotros pensamos que quienes integramos las mesas del diálogo pensamos en Honduras y queremos un cambio para nuestro país. Seguimos empeñados en ello. Y quiero reconocer a las demás delegaciones su compromiso. A pesar de las diferencias, hemos encontrado puntos en consenso. Y desde el día en que el señor presidente del Congreso se comprometió con nosotros en que el Congreso iba a actuar de manera complementaria con las mesas del diálogo que se están llevando a cabo frente al mundo y ante la nación en Naciones Unidas, en el Partido Liberal ha resurgido una esperanza de encontrar esos consensos que finalmente se concreticen con las reformas constitucionales, con las leyes secundarias que se requieren para devolverle la confianza a los ciudadanos en nuestra democracia, en nuestras instituciones. Es el primer paso firme para transformar el país. Nosotros esperamos que el día viernes logremos finalmente darle un regalo a los hondureños diciéndole, dimos el primer paso en firme en la reconciliación entre los hondureños. Muchas gracias, don Raúl. Y un saludo a don Igor, agradeciéndole su paciencia, su tolerancia ante los exabruptos que muchas veces se dieron en las mesas. Muchas gracias. Gracias a la abogada Maribel Espinosa y de verdad que hay que agradecerle a don Igor. Me decía el expresidente Carlos Flores un día, mire, me dice, es que Igor nos tiene que ir conociendo a los hondureños. Y de verdad que él ha tenido paciencia. Iniciando la entrevista, le decía que solo una vez lo vi molesto, pero de ahí al día siguiente las cosas se calmaron. Conclusiones que saca de lo que hoy ellos han exteriorizado ante el pueblo hondureño aquí en Canal 11 y en Radiovisión Honduras sobre lo que esperan al final del diálogo. Claro, mi primera conclusión es que en una semana decisiva, porque es la última de un plazo que ellos mismos se dieron,
¿Por qué se dieron 2 meses, Raúl? Porque muchas de las cosas con las que ha tenido el diálogo que enfrentar es con malas experiencias del pasado. Yo desde que llegué escuché que había habido una comisión de verdad y reconciliación que emitió una serie de recomendaciones y que lamentablemente se cumplieron muy pocas, pero pocas. También me decían que se había firmado un estatuto de garantías mínimas más adelante y que no se había cumplido ninguno de esos compromisos. Entonces, aquí el desafío de la mesa fue no solo que quisieran venir a sentarse gobierno y oposición, sino que existiera credibilidad en que valía la pena estar en una mesa, porque estaban estos 2 ejemplos anteriores en que la gente sintió que, y yo lo escuché porque conversé con muchos, en esas otras experiencias sintieron que habían sido usados, que habían perdido el tiempo y que finalmente no se había implementado nada de lo que se había cumplido. Entonces, hoy, ¿qué es lo que yo quiero? Es que aprendamos de esas lecciones y por el bien, por la dignidad de todos los que han participado y porque todo esto, y tú has visto, yo lo he hecho frente a las cámaras, te insistí, aquí no ha habido un día desde el 4 de febrero en que el diálogo no haya estado en un periódico, en una radio, en televisión. Le voy a dar un mérito ahí. Usted lo hizo muy hábilmente y muy bien. Eso estuvo bien. Y le insisto, Raúl, lo hice no artificialmente, lo hice con cálculo. Mi cálculo era, yo quiero que aquí cada vez que se van comprometiendo algo, el público lo sepa, la gente sepa que se ha avanzado. Entonces hoy, cuando los temas son que exista una amnistía, que exista nuevas reformas que se van a entregar al Congreso, el pueblo de Honduras escuche y vea que no he sido yo, no es Naciones Unidas. Aquí habló el ministro de Gobierno, una vicepresidenta del Partido Liberal, un candidato a la presidencia como Salvador Nasralla. Ellos son los que han dicho que están concurriendo a estas mesas y que quieren entregar un buen resultado y una buena señal al país. Pero, le insisto, ha sido deliberado, esa es la palabra, ha sido deliberado el que este proceso haya sido tan público, porque eso permite que la gente después vea quién le cumplió y quién no. Sí. En algún momento, ¿cuándo fue el momento en que usted se sintió como decepcionado, como diciendo, con estos hondureños no se puede, ya no puedo? No, mira, yo te diría que no fue de decepcionado, sino que el momento, y yo siempre lo recuerdo, es cuando íbamos con el embajador de España, con Guillermo, que ha sido el cofacilitador, ha estado en todas las reuniones. No le miento, un día tomábamos un carro e íbamos a conversar al Partido Nacional. Salíamos de ahí y Guillermo en la embajada tenía a otro dirigente de otro partido citado ahí. Yo ya cansado me quería ir a la casa y Guillermo me decía, no, hay que hablar con estos 2 o 3 expresidentes y hay que hablar hoy. Y arriba del carro y partíamos a hablar. Y en ese intercambio, como andábamos todas esas horas en un mismo día, esto era para que aceptaran sentarse y llegar a la mesa, porque eso se había demorado mucho ya. Raúl, ahí es cuando nuestras esposas, la esposa de Guillermo, mi señora, nos llaman y nos dicen, oye, aquí los únicos interesados en el diálogo son tú, Igor y Guillermo, fíjate, ustedes andan como detrás de ellos persiguiendo a los que se sienten en la mesa, cuando debiera ser que ellos están interesados en su país y en solucionar los problemas. Y nosotros, te prometo, en ese minuto dijimos, oye, mira, las señoras siempre tienen algo de mucho sentido común. Y ellas veían que no era lo correcto, o sea, no era que nosotros tuviésemos que andar detrás, laceando para traerlos hacia la mesa, sino que debía... Ese fue un minuto en que yo dije, sí, mira, fíjate que algo de eso ha habido. Sin embargo, 9 meses todos se han mantenido en la mesa, de repente se pelean, se ofenden, se retiran, pero ya todos aprendieron la lección y nadie dice me voy de esta mesa, sino que dicen suspendo temporalmente mi participación, avanzan los temas políticos alrededor y retornan. Y les insisto, esto es bueno para Honduras, porque cuando las democracias se fragmentan, cuando se polariza, es en el minuto en que tú ya no quieres ni siquiera tener a la otra persona frente a ti. Entonces, de momento,
Eso, y por eso valió la pena este diálogo, ahora sí pueden estar muchas horas, 3 ministros de gobierno con los dirigentes de Salvador Nasralla, con los dirigentes del Partido Liberal, discrepando, defendiendo posiciones, pero conversan entre ellos. Y eso ha hecho también que nosotros como Naciones Unidas nos ponemos un poco hacia atrás y dejamos que las cosas tomen el curso que merecen, es decir, hondureños conversando y dirigiendo el futuro de Honduras. Sí, me dice aquí, el guacho me dice, buen tipo el embajador Igor. Ha agarrado mucha simpatía de parte de los hondureños. Dígame, ¿qué pensamientos le vinieron al ver que miles de hondureños se iban hacia los Estados Unidos en una caravana de migrantes? A ver, ahí ya estamos en otro tema que tengo que usar el sombrero de Naciones Unidas, ya no el de mediador. Para nosotros fue muy delicado, muy dramático, porque nuestros organismos especializados, la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados en Honduras, nos informó a todos que no tenían antecedentes. Ellos trabajan en terreno, tienen sedes cerca del centro de atención al migrante retornado, tienen puestos de observación y esa movilización no era anticipable. Ellos no lograron, y con esto estoy siendo súper autocrítico, nosotros como Naciones Unidas, nuestra Oficina del Alto Comisionado de Refugiados tiene un diagnóstico, sabe lo que está sucediendo, pero una movilización de esas características, de esa magnitud, no era anticipada. No fuimos los únicos, nadie la vio venir, como se dice en buen español. Ahora, rápidamente fuimos en una misión con 8 agencias, la Organización Internacional de Migración, UNICEF, Programa Mundial de Alimentos, PNUD, se concurrió a la frontera cuando ya había que verificar que estaban retornando los migrantes. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Primero, con que existen protocolos que se estaban respetando. Es decir, aquí la institucionalidad del país sí funcionó. En esto yo no voy a ser nunca mezquino, sino que hay que reconocer la capacidad. Yo conversaba a diario con Nelly Jerez, a diario con Lisandro Rosales de Copeco. Ellos me decían, mira, y a la hora que yo los llamara, me decían, han retornado 2.315 personas. En el aeropuerto se están embarcando 123. De esas 123, 23 son niños no acompañados. ¿Por qué? Porque nosotros a su vez informábamos a UNICEF, que es la Oficina de Naciones Unidas que ve con la niñez, mira, van a llegar en tal avión esas personas. Cada persona tiene una necesidad extra y particular. Una cosa es caminar y estar deshidratado, tener llagas en los pies, ha sido dramático. Cuando tú retornas más cansado, más enfermo y tienes que volver a un lugar en el que no tenías condiciones. Entonces, ahí es cuando yo uso esta palabra que hay que explicarle a la gente, que se llaman protocolos. Protocolo es una guía de qué hacer. Entonces, si llegaban y eran entrevistados en los centros de atención mujeres con niños, es uno el consejo y uno el paquete de beneficios que cómo se los puede ayudar. Si el que vuelve es un chico joven que no tiene a dónde retornar, hay que buscarle otra solución. Todo eso en un país con restricciones económicas es difícil, es un desafío. Y por lo mismo, yo siento que para algo tan masivo, tan inesperado, nuestra evaluación es que sí se pudo responder y están anotados sí las cosas que hay que mejorar. Ejemplo, la gente estaba en la frontera turnos muy largos. ¿Qué es lo que nos decían cuando los entrevistaban nuestros colegas? Que ahí habían estado atendiendo flujos no comunes. Aquí se van 200 personas diarias, pero no es lo mismo tener 500 personas en una fila. Eso implica más horas de atención y por lo mismo, a futuro lo que hay que mejorar es la rapidez con que tú le haces turnos más cortos. Por último, en los centros de atención, las psicólogas que estaban a cargo de atender a los migrantes, yo aquí un reconocimiento a ellas, porque ellas decían que estaban con estrés.
porque no es lo mismo que le lleguen el flujo normal del migrante a que le lleguen jóvenes ya en otra edad y que tienen otros códigos cuando las cosas no les gustan. Jóvenes cansados llegaron y les amenazaron con incendiarles el refugio. Esa no es la reacción que tiene una mamá con un bebé o con alguien que lo que tiene que hacer es la psicóloga del centro de atención brindarle acogida, cariño. Pero cuando esas propias psicólogas se encontraban con que algunos jóvenes reaccionaban tan violentamente, es a la inversa, es las pobres psicólogas las que tuvieron que padecer esas cosas. Entonces, aquí yo he escuchado de todo. Que por un lado dicen que fue financiado por Daniel Ortega, después que fue George Soros americano, después que también, claro, que Bartolo, todo lo que tú quieras, pero 5.000 personas no marchan si no hay una razón más profunda. Entonces, frente a esa, yo lo que a lo que llamo es a que todos, desde donde puedan hacer un esfuerzo, empresarios, avancen, crean más empleo, gobierno dé más incentivos. Todo eso son las cosas que van a permitir que esa gente se sienta más querida y acogida en su país. Sí, quiero agradecerle a don Igor Garafuli el que haya comparecido esta mañana con nosotros en la entrevista de Canal 11. Le cedo las cámaras y los micrófonos de la televisión y la radio para que envíe un mensaje a los hondureños. El viernes finaliza el diálogo. ¿Qué podemos esperar? Pero tengo dos preguntas rápidas. Sí. La reelección. ¿Qué piensa de la reelección en Honduras? Iniciando el programa hablamos de la reelección en su país, en Chile, que hay una alternabilidad en el poder. La reelección generó un problema que en Honduras, luego de dialogar con los sectores políticos, ¿es buena la reelección para Honduras? Mira, ahí yo voy a ser muy preciso. En la mesa de Naciones Unidas yo he visto cómo gobierno y oposición están conversando acerca de una consulta al pueblo para que el pueblo decida si en Honduras puede o no puede, debe o no debe haber reelección. Una pregunta así de simple. Eso es lo que yo he visto en la mesa de Naciones Unidas. Sin embargo, yo he seguido el debate, te escuché ayer con Quilve, todos tus invitados, ante la palabra de consultar, cuando se hace tan amplio, que si será asamblea constituyente, si será una pregunta de un mandato revocatorio al presidente Hernández, preguntas económicos sociales, no. Yo creo que los problemas no hay que esquivarlos. ¿Es polémica el tema de la reelección en Honduras? Sí. ¿Es bueno que se resuelva entre 2 o 3 personas? No. Lo importante es que el pueblo sea consultado y decida, prefiero que no exista reelección o prefiero que no la exista. Ahora, lo que yo te tengo que decir es que la reelección no es un pecado. En Estados Unidos se reelige de manera consecutiva. Por eso uno tiene a presidentes que duran 4 años, se reeligen y uno habla de los 8 años que estuvo Obama, etc. En Chile, que era el ejemplo con el que partí, tú postulas y se dice clarito, puede volver a ser presidente, pero no de inmediato, tiene que dejar pasar. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen pensando en que si uno está solamente pendiente de reelegirse, vas a tomar decisiones que quizás no son las mejores para el país en el largo plazo, sino que tú vas a estar pendiente de, voy a hacer esta inversión para que me dé votos para reelegirme. Entonces, la lógica en Chile de por qué es un periodo, pero no al siguiente, es para que tú trabajes y hagas lo mejor esos 4 años sin pensar en el cálculo de cómo me reelijo. Esa es la filosofía, pero en el mundo hay un grupo de países que se reeligen de manera alternativa, de manera secuencial y otros de manera ilimitada. El punto es que cada país tiene que decidir cómo quiere organizarse. Lo mismo, no hay que esquivarle. Si va a haber segunda vuelta o no va a haber segunda vuelta. Si vamos a tener en las mesas electorales a militantes de partidos o debiera haber ciudadanos. Yo siempre les cuento y aprovecho estos minutos porque en Chile, cuando va a haber una elección, te avisan un mes antes, uno abre el diario y dice, ay, salí sorteado, me toca ir a mi mesa. Y nada de credenciales, nadie te pregunta por el partido. Tú sabes que tienes que llegar a la mesa 123, que va a haber 4 personas ahí
Y tu única incógnita es si vas a llevar tú para comer un sanguchito o las otras personas van a llevar cómo pasar bien y agradable ese día. Pero nadie anda pendiente de tengo 2 o 3 credenciales, cómo va a ser el acta. No, a uno le tocó y ese día se levanta más temprano, tiene que estar varias horas pendiente y el resultado de eso es que cuando ya se lee el recuento de la urna, es lo que tocó por sorteo. A eso se llama ciudadanizar, es que te tocó llegar ese día ahí sin mayor compromiso. Lo mismo después pasa en el Tribunal Supremo Electoral. En Chile, y a los diplomáticos se nos permite hablar de nuestro país, no de otros países, a nadie se le ocurriría tener a un militante de un partido político en el Tribunal Supremo Electoral. Esa es una persona que tiene que ser un abogado, que conozca de técnica electoral, de derecho comparado, una persona que cuando dice algo, uno lo mira y dice, le creo. Sin embargo, cuando tú tienes a un militante de un partido, lamentablemente todo el mundo tiene una trayectoria y uno no llega a ser político sin haber militado en un partido, sin no haber sido candidato a algo, y por lo mismo, cuando tú ya llegas a un puesto siendo un militante político, la gente dice, a este yo no le creo. No solo en Honduras, es en los lugares donde las autoridades electorales vienen de los partidos, se producen esas dudas. Por eso algunos países se organizan y dicen, mira, ni el que está en la urna, ni el que transmite el acta, ni después el que tiene que ser el tribunal que decide si es electo uno u otro, mejor ahí tener gente cuyos méritos sean personales, académicos, profesionales. Eso existe. ¿Su mensaje a los hondureños? No, mi mensaje a los hondureños es que ustedes tienen una nación con desafíos, pero tienen muchas ventajas. A veces, y esas las vemos los extranjeros, ustedes mismos, y nos pasa a todos en nuestros países, somos muy duros con nosotros mismos. Yo los llamaría a ver y piensen en un día común de ustedes. Díganme si no tienen buenos compañeros de trabajo. Díganme si la vez que no han estado enfermos no preguntan por usted sus compañeros. Díganme si no se han reído con un buen chiste, con un buen humor. Eso es la cultura hondureña, es la que yo he conocido estos 9 meses y por la que estoy muy agradecido de que me hayan dado la oportunidad de vivirla con ustedes. Don Igor, ha sido un gusto, embajador, que está aquí. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a ti. Ha sido un placer. A ustedes también, gracias por habernos permitido ingresar a sus hogares. Los invito a continuar en sintonía de Canal 11. Esta mañana estuvo con nosotros don Igor Garafuli, coordinador del diálogo nacional que finaliza el próximo viernes. Gracias, buen día.